en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículos 5 hasta el 25. Conforme lo vayamos encontrando, me dan un fuerte amén. Hace frío, ¿verdad? Por eso empecé a toser. De repente sube y baja la temperatura. Lucas capítulo 1, versículos 5 al 25. Amén. Ok, dice la palabra de Dios. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elisabet y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta delante de los hombres. Amén. Hermosa lectura, ¿verdad? ¿O no? Tremenda lectura, de verdad. Y si se dieron cuenta, es previo esto al nacimiento del Señor Jesucristo. Tendría que venir primeramente alguien que iba a preparar precisamente el camino del Señor. Y no iba a ser cualquier persona, ¿verdad? Iba a ser un hombre, obviamente usado por Dios, conforme al corazón de Dios. Pero no sé si notaron también acerca del testimonio de los padres. Tremendo. Y es precisamente lo que vamos a ver hoy. He titulado este mensaje: Los justos en el plan de Dios. Los justos en el plan de Dios. Punto número 1.
la vida justa de Zacarías y Elizabeth. La vida justa de Zacarías y Elizabeth. Vemos ahí primeramente en el versículo 5 y 6. Dice, lo vuelvo a leer: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas ¿de quién? De Aarón, y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Bien, lo que podemos ver primeramente aquí es su carácter íntegro. Es hermoso ver y encontrarnos en la palabra de Dios cuando se habla o se describe a alguna persona, ¿verdad? ¿Ustedes pueden recordar algún otro personaje donde prácticamente perdón por la palabra, se alabe a alguna persona por ser intachable, por ser íntegra? ¿Recuerdan alguno? ¿Alguien del Antiguo Testamento? ¿No? ¿Nadie? ¿No se acuerdan? ¿Quién? Job. Muy bien. ¿Qué dice la palabra de Job? Era un varón que era la gloria del Señor, ¿no? justo, la misma palabra, recto, intachable. ¿Sí, hermano? David también. David tenía sus cositas. ¿Ok? ¿Quién? Abraham. Muy bien. Abraham. El amigo de Dios, ¿verdad? José. Otro. Noé también se describe bien. ¿Ya bien? Como si nada más echando a andar ahí el hámster, dicen, ¿no? se puede uno acordar de varios personajes. Bien, pero llegando aquí precisamente a los evangelios, y créanme que no se vuelve a decir, en prácticamente todo el Nuevo Testamento. Y aquí la palabra está prácticamente haciendo un énfasis en una pareja. Nos da varias descripciones de ellos, ¿verdad? ¿Cómo eran? A ver, ustedes ayúdenme. Ancianos, o sea, de edad avanzada. Ajá. Eran, ¿qué más? Elizabeth era estéril. Era estéril, ¿sí? Y aún así confiaba en Dios, ¿sí? Su esposo, ¿cómo se llama? Zacarías. Describan un poquito a Zacarías. ¿Qué hacía? Estaba en el sacerdocio, servía fielmente al Señor. Ajá. Fíjense, otra vez voy a leer el versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban como irreprensibles. ¿Qué significa esa palabra? Se lee bien fácil, irreprensible. ¿Pero qué es alguien irreprensible? Íntegro, puro, que no hay ni un tache ni una mancha, ni un tache en su vida, ¿verdad? Personas íntegras. Estamos hablando de dos personas, de una pareja de buen testimonio, de muy buen testimonio, que a pesar de que Elizabeth no podía tener hijos, ella se mantenía firme en su convicción y en su servicio a Dios. Dice el versículo 6 nuevamente. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Sí? Si pudiéramos transportar estas palabras a nosotros que ya tenemos la Biblia, ¿qué podríamos decir de ellos? ¿Obedecemos a la palabra del Señor? ¿Realmente le damos la importancia o el peso en nuestras vidas a la palabra de Dios? ¿O somos, como se dice, medias tintas? A veces sí, a veces como que soy justo, a veces como que soy santo, y a veces no. Ay, mi Señor, me falla, me tropecé. ¿Será? Es muy interesante. Hermanos que acaban de llegar, Lucas capítulo 1, versículos 5 al 25. Entonces, al ver aquí a Elizabeth y a Zacarías, se nos dice que eran
considerados justos delante de Dios, viviendo de acuerdo con su voluntad. Su vida misma reflejaba un compromiso sincero con la justicia, con las enseñanzas que el Señor daba, ¿verdad? Transportémonos un poquito al contexto de ese tiempo. Nos da un poquito de luz, ¿verdad? Dice el versículo 5, hubo en los días de ¿quién? ¿Quién estaba reinando ahí? ¿Qué tanto conocemos de Herodes? ¿Quién era Herodes? Una persona mala, que prácticamente se estaba oprimiendo al pueblo judío. Y aún con todas esas quejas y limitaciones que el mismo pueblo de Dios tenía en medio de los romanos, ahí en medio del liderazgo de Herodes, dice que ambos, tanto Zacarías como Elizabeth, se mantenían irreprensibles. Esto es algo que debe de llamar nuestra atención. Ellos no se estaban quejando por Herodes y a ver si lo hago porque este sistema no me ayuda. No, ellos eran fieles. Zacarías era fiel a su servicio delante de Dios y aún así guardaban un gran testimonio delante del pueblo de Israel. Guardaban su testimonio a su familia, ¿sí? Los lejanos, porque todavía no tenían hijos, ¿verdad? Y había una petición que él había puesto ya por muchos años delante de Dios, el que le concediera un hijo, ¿verdad? Pero al llegar a una edad avanzada, es obvio que se tenía que pensar que ya para qué pedía eso, ¿verdad? Hace rato le decía a mi hermana, y me llama esto la atención, que salga ahorita. Yo le decía, las oraciones permanecen. Puedo estar seguro que aún las oraciones de mis abuelos permanecen vigentes hasta este día, delante de Dios. Entonces, hablando aquí de Zacarías y de Elizabeth, quizá esa petición ya se había omitido de sus labios, había pasado el tiempo. Quizás ellos se habían resignado, quizá ellos se habían olvidado de sus peticiones que le habían hecho a Dios, pero Dios no se había olvidado de sus peticiones. ¿Puedes alabar a Dios por esto? Gloria a Dios. Es algo maravilloso el poder entrar y antes de llegar a la vida o al nacimiento del Señor Jesús, ver cómo Dios prepara este escenario para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios va a usar siempre a un remanente. Lo dije en uno de los estudios, ¿verdad? Como sacar un as bajo la manga, donde Dios dice, así van a ser las cosas. Entonces, en este primer punto, su carácter íntegro de ellos, ¿verdad? Podemos ver también su obediencia a los mandamientos de Dios. Su obediencia era completa y cumpliendo fielmente los preceptos y ordenanzas divinas, mostrando su amor, pero también su temor a Dios. Y no era cualquier temor a Dios, sino era un temor reverente delante de Dios. Quisiera de verdad el poder imaginarme un poco cuál era la actitud o cómo era la actitud de Elizabeth y de Zacarías cuando se presentaban delante del templo. ¿Puedes imaginarlo un poquito? Puedo pensar que era una reverencia palpable, una reverencia contagiosa, una alegría con la que llegaban al templo a servir al único Dios vivo y verdadero. Hay mucho que aprender de aquí, de esta hermosa pareja. Su fidelidad a Dios, su amor a Dios, su pasión a Dios, su entrega a Dios, su temor reverente delante de Dios. De que aún aunque habían hecho una petición por muchos años, y aún aunque no hubiera sido contestada, ellos seguían fieles delante de Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos orando y nos desesperamos y vemos que la respuesta simplemente no llega? Hay muchos que claudican, hay muchos que se apartan.
Hay muchos que dejan de servir en la intensidad con que servían. Hermanos, Dios quiere que sus hijos se mantengan en todo momento fieles, íntegros, intachables, que no nos cansemos, ¿sí? Porque Dios tarde o temprano, si no es que ya, está haciendo su voluntad agradable y perfecta. Amén. Vemos también en la vida justa de Zacarías y Elizabeth su paciencia ante la adversidad. A pesar de su avanzada edad y la falta de hijos, ellos decidieron, porque es una decisión, ellos decidieron confiar en Dios, ¿sí? Mostrando su fe y perseverancia en medio de la dificultad. Cuando vienen las pruebas, cuando vienen las tribulaciones, cuando viene la escasez, ¿cómo eres tú delante de Dios? ¿Eres alguien confiable? ¿Eres alguien que puede dar testimonio no solamente a Dios, sino a los hermanos de mantenerte fiel a Dios? ¿O no? Si la respuesta en tu corazón es no, entonces abre bien los oídos. Dios está hablando. Amén. Perseverancia entonces en medio de la dificultad. A pesar de pensar, aquí me estoy imaginando que Elizabeth y Zacarías se presentaban de tiempo en tiempo delante del servicio al Señor, ¿no? En el templo, y se dice que cada año. Imagínate llegar, y esto lo vivo yo, llegar al templo y ver a las familias reunidas, con sus hijos, contentos, alegres, aunque no puedan entrar al templo, porque solamente los que servían en el sacerdocio lo podían hacer, o los levitas, pero llegar y estar afuera y tener una coinonía así como tuvimos hace rato, y que no esté tu familia, ¿cómo se sentirían? Y no solamente que no esté, porque ellos no tenían familia, y aún así podemos nosotros decir que ellos eran un ejemplo admirable, porque a pesar de que tenían esa limitación, ellos se mantenían firmes delante de Dios, ¿sí? Intachables, con un testimonio, ¿sí? Quizá los demás decían, mira, ahí vienen los viejitos sin hijos, sin familia, pero eran de gran testimonio delante de Dios. Gloria a Dios. Avanzamos, segundo punto. Zacarías en el servicio del templo. Versículo 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Tremenda lectura, ¿eh? Ok, Zacarías en el servicio del templo. Su llamado a ministrar como sacerdote. Como sacerdote, Zacarías ejercía un papel vital al interceder por el pueblo de Israel y cumplir con los deberes del templo. Aquí observemos algo. Conocemos un poco lo que se hacía dentro del templo, ¿no? O el tabernáculo, como le quieras decir. ¿Sí? Los encargados de ministrar dentro del tabernáculo o del templo tenían una responsabilidad: presentar las ofrendas del pueblo, ¿sí? Ingresar a ese lugar y presentar tanto el sacrificio, ¿sí? Como también el incienso. ¿Para qué era ocupado el incienso? A ver, ¿alguien sabe? ¿O qué representa esto? ¿Qué es esto? Vamos a recordar, tenemos el atrio exterior, tenemos el lugar santo y tenemos el lugar santísimo, separado por una cortina, una gruesa cortina de una sola pieza. Ok, vámonos por partes. ¿Qué había en el lugar santísimo?
El arca, el arca del testimonio, donde estaban los dos querubines, ¿verdad? Frente a frente con las alas encontradas cubriendo, ¿verdad? Y dentro del arca, ¿qué había? La vara de Aarón, el maná y las tablas de la ley, ¿sí? Ok, saliendo del lugar santísimo nos vamos al lugar santo. ¿Qué había en el lugar santo? Los panes o la mesa de los panes de proposición, donde se partía el pan, ¿verdad? Precisamente, ¿qué más? El menorá, que es la lámpara que constantemente tenía que estar encendida, nunca podía apagarse. ¿Sí? Tenían mucha chamba ahí los sacerdotes y los levitas, déjenme decirles. Y otra de las cosas que se hacía, el incienso, el altar del incienso que se encontraba precisamente a un ladito de la cortina del lugar santísimo. ¿Sí? Cuando un sacerdote presentaba el incienso, obviamente iba a ese lugar donde estaba el altar del incienso, lo prendía y emanaba un humo. ¿Sí? ¿Ese humo para qué era? Obviamente para llenar el lugar. ¿Sí? Si el sacerdote tenía que presentar el sacrificio, tenía que llenar primeramente de incienso aquel lugar. Una atmósfera, imaginémoslo, de humo, ¿sí? Grato, agradable a Dios, ¿sí? Olía rico ahí. ¿Sí? Agradando obviamente el corazón de Dios, y tenía que presentarlo por abajo de la cortina. No había cortinas que nosotros abrimos así, no, se tenía que humillar, meter el incienso, ¿sí? Y poder presentarlo delante del Señor. Pero si el Señor se quería aparecer ahí y no había ese humo, ¿qué creen que pasaría? No, sí podía, pero iba a ser automáticamente fulminado. Entonces, estamos hablando de la santidad de Dios. Ok, vamos a desglosar esto, está interesante esto. Dice a Zacarías su llamado a ministrar como sacerdote. Como sacerdote, Zacarías ejercía un papel vital al interceder por el pueblo de Israel y cumplir con los deberes del templo. Ministraban, servían. Así como cada uno de nosotros tenemos un ministerio dentro de la iglesia, así de la misma forma ellos ministraban, servían en un ministerio. Y también en el versículo 9 se nos dice el privilegio de ofrecer el incienso. Ojo, no lo ofrecía cualquier persona. No se le decía, pues te toca, hermano Marciano, le toca, pase. No se hacía así. Sabíamos que dentro de las vestiduras sacerdotales, sí, estaba el efod, ¿verdad? Estaban las piedritas, las 12 piedritas preciosas ahí, pero también traían una bolsita en la cual venía el urim y el turim, que eran como unos dados con la cual se echaba la suerte. ¿Sí? No es como las apuestas, que a ver qué cae. No. Hacían la suerte, pero era Dios mismo quien decidía quién sí y quién no. Entonces, fíjense, llegando a ese versículo 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio, o sea, su servicio, delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, fíjense lo interesante aquí, le tocó por suerte delante de Dios, le tocó en suerte ofrecer el incienso. ¡Qué tremenda situación! Se lee bien fácil, pero imagínate, está la fila de sacerdotes, ¿sí? Y todos estaban ahí sirviendo desde afuera, intercediendo, orando para el que iba a entrar. Ahora, un sacerdote solamente podía entrar una vez al año y quizá una vez en toda su vida, ¿sí? Quizá esto no le había tocado a Zacarías, pero en ese día, ¿qué creen? Dios tenía un plan maravilloso para su plan de salvación y de redención. Y es interesantísimo ver a quién va a ocupar el Señor para sus propósitos.
Escoge una pareja que hasta ese momento se había mantenido como justa, fiel, intachable, ¿sí? En toda su forma de vivir, en el servicio a Dios, intachables. Dios los estaba eligiendo a ellos, ¿verdad? Dios no iba a llegar primero y les iba a decir, primero te doy tu hijo, ya que estés feliz, entonces sí comienza a servirme. No. A veces Dios tiene sentido de humor, y Él sabe lo que está haciendo. Entonces, le toca en suerte, ¿sí? Echaron ahí los dados, y la suerte por parte de Dios cayó sobre Zacarías. Imagínate la cara de Zacarías. Decir, ¿qué? ¿Me toca a mí? Entrar allá adentro a la presencia del Señor, entrar hasta el lugar santísimo, ¿me toca a mí? ¡Wow! ¡Qué hermosa responsabilidad! No sé si se te enchinó la piel ahorita que dije esto. ¡Qué hermoso para Zacarías el decir, por primera vez voy a servir delante de Dios en su presencia! Voy a entrar y voy a ofrecer el incienso que se prende delante de Dios y voy a entrar hasta el lugar santísimo donde está su misma presencia. ¡Qué gran responsabilidad, hermanos! Sabemos que si alguien entraba mal, ¿sí?, en pecado delante de Dios, ¿sí?, le ponían en sus vestiduras unas campanillas y un lacito, ¿verdad? Porque si estaba mal o hacía malas cosas delante de Dios, caía automáticamente muerto, fulminado por Dios, ¿sí?, por el Espíritu Santo, y tenían que jalarlo, ¿verdad? Cuando dejaran de sonar las campanitas, pues ya hizo malas cosas, jálenlo, sáquenlo. ¡Qué gran responsabilidad! ¿O no? Y quiero enfatizar esto. Si tienes un ministerio, si sirves delante de Dios, tienes o tenemos una gran responsabilidad. No tomes en poco el ministerio del Señor. No tomemos en poco lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Tarde o temprano Él va a pedir cuentas. Si te ha dado un talento, 2 talentos, 3 talentos o muchos talentos, vamos a dar cuenta de ello delante del Señor. Entonces vemos aquí que Zacarías fue elegido para realizar el acto sagrado de ofrecer el incienso, un momento, ¿verdad? Un momento significativo en el servicio de Dios, un momento significativo en la vida de Zacarías, pero también de su esposa. No solamente se puso contento él, seguramente su esposa, que era fiel y que amaba a Dios con todo su corazón, saltó de alegría, ¿verdad? Y dijo, wow, mi esposo va a servir delante del Señor. ¡Qué gran privilegio de parte de Dios! Versículo 11 nuevamente. Y aquí vemos su encuentro con el ángel de Dios. Y se le apareció, cuando estaba orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó el corazón de Zacarías al verlo, y le sobrecogió gran temor. Versículo 13, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido escuchada, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Aparte de los nervios de estar sirviendo en un gran oficio en ese momento, en un gran ministerio, está orando, ¿verdad? Intercediendo por el pueblo, levantando el incienso, el humo delante del Señor como olor fragante, y él quebrantado, ¿verdad? En ese momento, ¿qué dice la palabra? Siente una presencia al lado de él. En la Biblia se mencionan al menos solamente 2 ángeles. ¿Cuáles son? Gabriel y Miguel. ¿Sí? ¿Alguien conoce otro? ¿Otro? Ay, hermana, yo le voy a preguntar, ¿y dónde lo dice la Biblia? Dele bien, hermana, por andar diciendo cosas.
No, solamente se presentan dos ángeles. Hago una pregunta, ¿por qué la Biblia solamente nos dirá el nombre de dos ángeles? ¿Por qué no se nos dieron más? A mí un día estaba orando por una persona y alguien me dijo, ¿cómo me dijo? Destellas mucha luz, Ángel Uriel. Ay, yo me quedé, ¿qué? Que le reprendo en el nombre del Señor. No, la Biblia solamente nos menciona dos ángeles. ¿Sí? Miguel, ¿en dónde se menciona Miguel, por cierto? A ver, ¿alguien recuerda? Ajá. ¿Sí? En una de las batallas, ¿verdad? Una de las guerras, ¿sí? Cuando se presenta precisamente el ángel Miguel y están peleando precisamente por el cuerpo de Moisés. ¿Sí? Estamos hablando de un ángel poderoso. No, ¿cómo lo digo? Nos han vendido la idea barata del ángel de la guarda. ¿Sí? Un ángel chiquito, pompudo. ¿Sí? No. Antes me decía mi mamá que sueñes con los angelitos. Ya cuando agarré la onda dije, no mamá, ni digas eso mamá. No, se me aparece un ángel y me echo a correr. Porque un ángel es... ¿Qué significa el mismo nombre? Ángel. Significa poderoso. ¿Sabías esto? Poderoso. Estamos hablando de un ser creado por Dios poderoso. No es cualquier cosa que se presente un ángel. Ahora bien, aquí el ángel Gabriel es el encargado, ¿verdad? Cuando hay noticias muy importantes de parte de Dios, él es el enviado, ¿sí? Para dar esas noticias. Recuerda que Dios no puede bajar y dar la noticia por sí mismo porque automáticamente cuello a todos. Él utiliza entonces sus siervos, ¿verdad? Sus ángeles, entre ellos Gabriel, para dar la buena noticia, ¿verdad? Nuevamente lo voy a volver a leer. Versículo 11, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió gran temor. ¿Cómo estarán las piernas ahí de Zacarías al presenciar eso? ¿Cómo te sentirías tú? Se lee fácil, pero a ver que tú estés, a ver que el hermano Marciano esté aquí en la oración el jueves o el lunes, ¿sí? Y que de repente se pare un ángel delante de ellos, de los que estén. Tremendo, no es cualquier cosa, no estamos hablando de cualquier cosa. Ahora, el ángel no va a venir de a gratis, va a venir con un anuncio. Y un anuncio poderoso, y es lo que le pasó precisamente aquí a Zacarías. El ángel se presentó y él empezó a temblar de miedo, ¿verdad? Se sobrecogió de gran temor, pero vemos el versículo 12, le dice, se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas. Estoy seguro que en cuanto dijo esas palabras, pudo respirar Zacarías nuevamente. ¿Sí? Trajo la paz, ¿verdad? Shalom. Sí, el shalom de Dios, ¿verdad? La paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Trajo paz al corazón de Zacarías y entonces sí lo hizo apto para poder escuchar con claridad el mensaje que tenía preparado para él, ¿verdad? Su encuentro entonces con el ángel de Dios. Mientras servía, Dios se manifestó de manera extraordinaria a través del ángel Gabriel, mostrando que su ministerio era parte del plan divino. Quizá en ese momento Zacarías no estaba comprendiendo el plan de Dios. Él estaba tan solamente, como se hacía de costumbre, presentar su ministerio al Señor, sirviendo en el templo. Se aparece el ángel y entonces viene el mensaje, del ángel Gabriel a Zacarías, ¿verdad? Mientras todo el pueblo estaba afuera, o todos los que servían estaban fuera, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué dice ahí la palabra? Versículo 10, y toda la multitud del pueblo estaba afuera,
orando a la hora del incienso. No estamos hablando de cualquier evento, hermanos. Era un tiempo especial. Era un tiempo importante, no solamente para el que estaba dentro del templo, sino para todos los que estaban afuera. Porque en cualquier momento la presencia de Dios se podía manifestar. ¿Recuerdas qué pasó cuando Salomón, de parte de Dios, construye el templo y lo dedica al Señor y tienen el primer servicio? ¿Sí has leído esa parte? ¿Qué dice, hermano? Bueno, que manda fuego Ajá. a las puertas prácticamente, Sí. hablando de su presencia Ajá. imponente. Y algo sucedió. Ya nadie podía entrar ni salir, porque la gloria de Dios había llenado ese lugar. Tremendo. Ya nadie se movía porque la presencia de Dios se había manifestado en aquel lugar. Entonces todos, desde el que estaba adentro hasta el que estaba afuera, expectante, orando, rogándole a Dios, ¿verdad? Quizás sus peticiones propias o del pueblo, pero en una sola oración delante del Señor. Bien, punto número 3. La promesa y su cumplimiento. Versículo 13 dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Tremenda situación lo que está sucediendo ahí. Bien, punto número 3, la promesa y el cumplimiento. La respuesta de Dios a su oración. Aquí yo pregunto, ¿cuánto tiempo habrá estado orando Zacarías y Elizabeth por un hijo? Desde su juventud. ¿Sí? En los judíos, hermano, ¿como cuántos años empiezan a contraer matrimonio? Muy jóvenes, ¿verdad? 17, 18 estamos hablando, ¿verdad? A veces desde los 16. Ajá, entonces si ya dice la palabra que ya eran viejos, ¿cuántos años llevaban orando? ¿Cuántos años llevas orando tú por una petición? Y el Señor no te ha contestado. ¿No? ¿Ya se cansó? Eso. ¿Qué nos está enseñando Dios hoy? ¿Qué quiere hablar Dios a nuestro corazón en este día? Que confiemos, exacto. Que debemos ser perseverantes en la oración, en nuestro ministerio, en nuestro servicio, en nuestra devoción a Dios. Yo no sé cuántos de ustedes llegan y vienen caminando y voltean a ver la iglesia y le hacen ¡ay! O se levantan y dicen ¡ay, tengo que ir a la iglesia! ¿Es así? Debemos de cambiar nuestra actitud delante de Dios. ¿Sí? Vamos a encontrarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un motivo de alegría, es un motivo, ¿verdad? Aunque a veces me decía mi hermana Carmen, cambia esa cara, sí, es la que Dios me dio hoy, hermana. Pero sí, si algo estoy convencido es que el Señor, sí, cambia el corazón. Aunque yo venga todo apachurrado, salgo de aquí, créanmelo, lleno del Espíritu Santo. Amén. Y así les invito a cada uno de ustedes, no importa lo que esté atravesando, tenemos un Dios fiel, un Dios que va a ayudarnos, nos va a sostener. Amén. Pero que nuestra fe no decaiga. Bien, entonces,
La promesa y el cumplimiento. Dios escuchó las súplicas de Zacarías y Elizabeth prometiéndoles un hijo que sería parte crucial de su propósito. Es como si el Señor mismo les estuviera diciendo a esta pareja: he visto su fidelidad y voy a hacer algo grande en base a su fidelidad. No solamente van a ver lo que estoy a punto de hacer, traer salvación a todo el mundo. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Y el anuncio del ángel Gabriel: vas a concebir, tu esposa va a concebir un hijo y le vas a poner por nombre Juan. Y aún le da más especificaciones, ¿verdad? Sí, dice por versículo 15, porque será grande delante de Dios. ¡Wow! ¿Mi hijo va a ser grande delante de Dios? Sí. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Si tú te vas a... ¿qué es versículo? Es el 40. Así, lean el versículo 40. Dice: y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, era María, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, o el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena. Wow, otra vez wow. Maravilla tras maravilla tras maravilla. Bueno, pero aquí sucede algo, viene la incredulidad inicial de Zacarías. A pesar de su servicio y fe, porque tenía mucha fe y servía mucho, dudó de la promesa debido a su edad, mostrando la lucha humana con la fe. ¿A quién más le sucedió esto? A ver, pregunto. ¿A Saraí? Ajá. También, ¿verdad? Ok. En el caso de Abraham y Sara, estaban estos personajes dándole la noticia, ¿verdad? Vas a concebir un hijo en tu vejez, tu esposa va a concebir un hijo en tu vejez. Y se alcanzó a escuchar una risa, ¿verdad? Ahí en la tienda donde estaba esta Sara. ¿Por qué se rió? Sí, diciendo: ay, ¿qué no está viendo que ya estoy bien viejita? ¿Sí? Y le pusieron su nombre precisamente Isaac, que significa risa. Bien, acá no se rió, pero sí dudó, ¿verdad? Entonces, esto llama también la atención. Sí, hermano. Sí. Ajá. Sí. Gracias por la... se inserta en su corazón, en su llenura, de la presencia de Dios mismo, como en el caso de Elizabeth, que es llena del Espíritu a la hora de recibir a María. Muy bien, gracias por la observación. Viene entonces el ángel Gabriel, ¿verdad? Dándoles el anuncio, y ahora por causa de su incredulidad, ¿qué le dice? Ajá. Versículo 17, 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer de edad avanzada. ¿Estaba diciendo alguna mentira? No, ¿verdad? Versículo 19, respondiendo el ángel le dijo, fíjate cómo se presenta: yo soy Gabriel, que estoy, ¿dónde? Y he sido enviado a hablarte a ti, Zacarías, y darte estas buenas noticias. ¿Qué? ¿Leímos bien? ¿De dónde salió estas palabras? De la misma presencia de Dios, desde su trono santo. Sí, está el ángel Gabriel ahí delante del Señor, y el Señor le dice a Gabriel: tengo un trabajo para ti. Vas a ir con esta pareja, se llama Zacarías y Elizabeth,
y les vas a decir esto, porque su oración ha sido escuchada. ¿Cómo se siente eso al escuchar eso? Que Dios mismo diga, he escuchado la oración de mi hija Luz y envía un ángel para que se lo diga. Ya cambió, ¿verdad? Y he escuchado la oración de Alma y Ángel, ¿sí? Y su petición ha sido escuchada. Wow. No es en el momento que nosotros queramos, es en el momento y en el propósito de Dios. Bien, entonces aquí pregunta, ¿Zacarías dudó? ¿Aún personas intachables pudieran caer en la duda? Claro que sí. Y vuelvo a decirlo, y tenían razón, no estaban diciendo una mentira. Pero aún ahí Dios iba a mostrar su misericordia. Para que Elizabeth pudiera tener un hijo en su vejez, ¿qué tuvo que haber hecho el Señor? Restaurar su cuerpo, prepararlo nuevamente, hacerlo nuevo, o quizás su vientre, no el exterior, pero sí el interior, para que pudiera concebir un hijo, ¿o no? Y esto solamente es obra del Espíritu Santo, nadie más. ¿Sí? Maravilloso el nombre del Señor. Que aún un cuerpo cansado, un cuerpo deteriorado, Dios lo puede rejuvenecer. Amén. ¿Quieres que te rejuvenezca Dios? Ese ya es vanidad, ¿eh? Ok, entonces viene la incredulidad inicial de Zacarías. A pesar de su servicio y fe, Zacarías dudó de la promesa debido a su edad, mostrando la lucha humana con la fe. La fe reafirmada y la esperanza de Elizabeth. Elizabeth reconoció la obra de Dios en su vida al concebir, glorificando el nombre de Dios por su gracia y su misericordia. Versículos 24 y 25. Dice, desde el 23, y cumplidos los días de su ministerio, o sea, todavía se quedó sirviendo Zacarías, después de aquellos días se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por ¿cuántos meses? Diciendo, ¿qué dijo? A ver, léelo en voz alta. ¿Qué dijo? Adoración pura delante del Señor. Y mientras tanto, por haber dudado, el ángel Gabriel le dijo, quedarás mudo hasta que esto acontezca. Hasta el momento que nació Juan, pudo volver a hablar, ¿verdad? Pero todo el pueblo, al escuchar y ver lo que había acontecido en aquel día, y al ver, imagínate, no solamente escucharlo a señas, hablando de lo que Dios había dicho, sino el cumplimiento de la promesa, al ver a Elizabeth de edad avanzada, que estaba embarazada. 5 meses. Tremendo lo que estaba haciendo Dios en la vida de esta pareja. ¿Qué nos enseña entonces? Y para todo el pueblo. ¿Qué nos quiere enseñar otra vez? ¿Qué nos quiere enseñar Dios aquí? Muchas cosas, ¿verdad? Nuestra fidelidad hacia Él, nuestra devoción, nuestra pasión, nuestra entrega, el mantenernos irreprensibles, intachables, de ser de buen testimonio a nuestras familias, a los que nos rodean, a la misma iglesia entre hermanos, ¿sí? Alentarnos unos a otros y entender que Dios tiene un plan maravilloso. El Señor había enviado a través de Elizabeth y de Zacarías a alguien que se menciona que iba a ser grande, ¿o no? Grande delante de los hombres. Y aún el Señor Jesús lo alabó, ¿verdad? ¿Qué dijo? Nunca, ¿sí?, se levantará un hombre como Juan el Bautista.
¿Qué tal? Me dio perseveración, en el orden de que, aún siendo el más grande de los hombres, va a ser el más pequeño. Así es, y el más pequeño, ¿verdad? ¿Cuál era su tarea? Era sencillito, preparar el camino del que venía, del Salvador del mundo. Hermanos, no sabemos para qué plan Dios nos vaya a ocupar. Si tu ministerio, y hablo también del mío, si mi ministerio no se ve tan espectacular, si mi ministerio o tu ministerio no es grande como tú quisieras, no minimices la obra de Dios. Él sabe lo que está haciendo y por qué lo está haciendo, ¿vale? No sabemos si detrás de todo lo que estemos atravesando viene algo grande, porque el Señor, a través de esta vida humilde de estos dos siervos, Él hizo algo grande, algo maravilloso. No desfallezcamos, hermano, no desfallezcas en la oración. Hermana, no desfallezca en la intercesión. ¿Sí? Si quienes tengamos un ministerio, hermana, no desfallezca. ¿Sí? Quizá sí arrastras como sea, pero siga sirviendo al Señor. Amén. Y cada uno de los que tenemos ministerios, no dejemos de grabar predicaciones. ¿Sí? El Señor tiene algo maravilloso para cada uno de nosotros. ¿Sí? Mantengámonos fieles. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a ponernos de pie.